Hola, queridos amigos de Alimento Espiritual, reciban un abrazo y un saludo cordial desde el estudio de Alimento Espiritual en Bogotá, Colombia. La palabra del Señor narra la vida diaria y la cotidianidad de hombres y mujeres comunes y corrientes. Ellos no tenían nada diferente a lo que usted y yo tenemos, excepto que decidieron seguir a Dios, decidieron creer en Dios, invitaron a Dios a sus vidas y dejaron que el propósito de sus vidas lo estableciera Dios, quien fue el que los creó, quien sabía para qué cosas específicas ellos fueron creados y cuál era la misión que cada uno tenía en la tierra. Yo creo que es importante que cada uno de nosotros también nos hagamos esa pregunta. ¿Cuál fue mi origen? ¿Para qué Dios me creó? ¿Hay un propósito superior al propósito que yo tengo hoy en este momento? ¿Estoy satisfecho con lo que estoy viviendo, con el estilo de vida que tengo, con la carrera que estoy corriendo? Y si la respuesta es no, es importante que volvamos nuestros ojos a Dios y le preguntemos al Señor si estamos en el propósito para el cual Él nos creó, si estamos de acuerdo con su voluntad y con sus planes. Y vamos hoy a estudiar algunos de estos personajes de la Biblia que fueron personas comunes y corrientes y vamos a ver ellos qué hicieron, cómo lo hicieron, cuál fue su relación con Dios y qué fueron y cuáles fueron aquellas cosas claves que incorporaron en su estilo de vida precisamente para ser conforme a la voluntad de Dios. Por eso este tema lo hemos titulado Hombres conforme al corazón de Dios. Y vamos a iniciar hablando acerca del diseño original que Dios estableció cuando creó al primer hombre y a la primera mujer, que está narrado en el libro de Génesis, y estamos hablando de Adán y Eva, ¿sí? El primer caso es el caso de Adán. El caso de Adán, el diseño original. Y vamos a estudiar lo que dice la Biblia en Génesis 2, del 7 en adelante. Y dice así: Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Y aquí es interesante hacernos una pregunta. ¿Cuál cree usted que fue su origen? ¿Qué le dio origen a su vida? ¿Qué le dio origen a usted? ¿Quién le dio origen a usted? Y obviamente lo más rápido de mente pensar es, pues fue mi papá y mi mamá. Fue una decisión que mi papá y mi mamá tomaron. Algunos quizás ni siquiera fueron planeados, no fueron bebés deseados. Algunos eventualmente son producto de una relación que no era una relación que, que fue consensuada, fue quizás una relación violenta, quizás un abuso sexual. Es decir, cuando uno mira atrás su origen, eventualmente uno puede decir, yo no quería ese origen, yo no quería nacer de esa manera, mis padres no me desearon, o eventualmente a algunos estuvieron a punto de morir, de ser abortados, ¿verdad? Pero cuando uno lee lo que dice la Biblia en Génesis 2:7, uno tiene que cambiar la perspectiva de cuál fue mi origen y quién decidió que yo existiera. La Biblia dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Usted y yo vivimos porque Dios sopló aliento de vida en nosotros. No porque una pareja decide tener una relación sexual consensuada o no, establecida o no, premeditada o no. No, no, no. Dios es el que sopla aliento de vida. Nadie más puede dar aliento de vida excepto Dios mismo. Y dice la Biblia, y el hombre llegó a ser un ser viviente. ¿Qué significa que llegó a ser un ser viviente? Que vivió porque Dios sopló en él. Usted vive porque Dios decidió que usted viviera.
Nosotros existimos y somos seres vivientes porque Dios lo decidió. Entonces hay que romper cualquier esquema y creencia del origen que tuvimos y empezar a creer y decir, wow, Señor, yo existo porque tú lo decidiste, porque es tu voluntad, porque estaba en tu plan que yo existiera, independiente del origen. El origen es irrelevante, porque el origen es el soplo de vida de Dios que me hace a mí un ser viviente, independiente de papá, mamá, etcétera. Dice el versículo 8, y plantó el Señor Dios un jardín en Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. Entonces aquí dice que Dios es el que lo pone a uno en un lugar que él plantó. Entonces también aquí vale la pena plantearnos si estamos satisfechos con el lugar donde nacimos o no. Yo a veces hablo con algunas personas y dicen, estoy buscando irme de Colombia a buscar un mejor futuro en otro lugar. Y pues no está mal, ¿verdad? Eventualmente ese es el plan de Dios para esas personas. Pero Dios fue el que lo plantó a usted y a mí donde usted y yo nacimos. ¿M? Yo nací en Colombia. Dios me plantó en Colombia. La bendición no es el lugar, la bendición la llevo por dentro, porque la bendición es el Espíritu de Dios que me llena. La bendición está en conocer a Cristo, en conocer el poder de su amor y en aceptar que Él me formó, Él me hizo y tiene un propósito espectacular para mi vida. Lo tengo que descubrir, lo tengo que comprender, lo tengo que conocer. Para eso tengo que acercarme a Dios, tengo que buscar a Dios, tengo que acercarme a su palabra. Verso 15. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo guardara. Hay un propósito. El propósito de vida de Adán se lo dio Dios mismo. La pregunta es, ¿sabe usted cuál es el propósito de Dios para su vida? Cuando el Señor formó a Adán, le dijo cuál era su propósito. Le dijo, mira, te he puesto en el jardín del Edén para que lo cultives y para que lo guardes. Dos cosas muy importantes, cultivar y guardar. Cuando hablamos de guardar es para cuidar ese lugar que Dios le dio, para cuidar lo que Dios le dio, cuidar de eso que Dios le entregó. Entonces es muy importante porque tenemos dos tareas de parte de Dios, cultivar. Eso está relacionado con hacer que las cosas se multipliquen. El cultivo tiene intrínseco el fruto. El cultivar trae intrínseco el trabajo. Hay un trabajo. El plan de Dios es que usted y yo trabajemos en el lugar donde Dios nos ha puesto para hacerlo fructificar y multiplicar. La pregunta es, ¿estoy fructificando en mi vida? ¿Estoy multiplicando lo que Dios me entregó? ¿Lo estoy guardando y cuidando y protegiendo? Si la respuesta es no, no sé, vuelvo al punto anterior. Necesito acercarme a Dios. Necesito preguntarle a Dios cómo hacerlo, Señor. No sé cómo hacerlo, no sé cómo hacer fructificar, no sé cómo hacer que a mi alrededor haya fructificación, no sé cómo cuidar de lo que tú me has entregado. Dice, versos 16, y el Señor Dios mandó al hombre diciendo, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que comas de él, ciertamente morirás. Entonces, aquí hay un relacionamiento entre Dios y el hombre, de que Dios es el que sopla aliento de vida, lo pone en un lugar, le da un propósito, pero también es la fuente de instrucción para el hombre de qué es lo bueno y qué es lo malo. Dios le dice al hombre, mira, tú puedes hacer todo lo que quieras, pero de este árbol no comerás. Es decir, que de parte de Dios es de quien yo recibo la alerta de las cosas que van a traer consecuencias negativas a mi vida. La pregunta es, ¿consulto a Dios para tomar las decisiones en mi vida? ¿O simplemente voy y me como lo que quiero del huerto sin saber que hay algún fruto que me va a traer una mala consecuencia? Entonces Dios es la fuente del conocimiento del bien y del mal y de lo que me conviene y no. Entonces es muy importante entender que este fue el diseño original de Dios para el hombre y para la mujer.
Y luego más adelante en el verso 18 dice, dijo además el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Eso lo vamos a conectar más adelante. Entonces Dios luego forma a Eva, forma una pareja. El plan de Dios era formar una pareja que iba a formar una familia para ese lugar donde Él los había puesto, hacerlo fructificar, hacerlo florecer, hacerlo multiplicar y extender esa bendición a las siguientes generaciones. Entonces, de Dios, Adán recibió 4 cosas. Dios lo formó, le dio aliento de vida, lo puso en un determinado lugar, le dio un propósito, trabajar y proteger ese huerto. Y 4, le dio instrucciones. Es decir, Adán escuchó la palabra de Dios. Necesitamos nosotros escuchar la palabra de Dios. Y el estilo de vida de un hombre conforme al diseño original de Dios, de acuerdo con lo que acabamos de leer, era básicamente trabajar, proteger el huerto, escuchar la voz de Dios, seguir instrucciones, no estar solo y mantener ayuda continua. Dios le dice al hombre, no es bueno que estés solo, te voy a hacer una ayuda idónea. Lo hizo interdependiente. Necesito ayuda de otras personas. En este caso, en una pareja se necesitan mutuamente. Viene una pregunta interesante aquí. ¿Guardar el huerto y protegerlo de quién o de qué? Si solamente estaban Dios y Adán y Eva como los seres creados en esta parte de la historia. Si usted sigue leyendo el libro de Génesis y llega al capítulo 3, se va a dar cuenta que existía la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Dios alertó a Adán y le dijo que él tenía que cuidar y guardar el huerto porque había un enemigo que quería entrar a robar, matar y destruir. Si yo no soy consciente de la existencia del enemigo, y de cómo a mí, Guillermo Izquierdo, en mi huerto que Dios me ha dado, en el lugar donde Dios me ha puesto, en lo que me ha entregado a ministrar, de cómo Él puede entrar a dañarme, si no soy consciente de eso, no me puedo proteger del enemigo. Y el Espíritu de Dios es el que me muestra cuál y de qué manera el enemigo estratégicamente quiere accionar en nuestra contra para arruinar nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestras finanzas, nuestra salud y todo aquello en lo que le demos acceso por el desconocimiento de cómo protegernos y cómo aprovechar lo que Cristo ya hizo en la cruz, que fue derrotar a Satanás para siempre, que fue vencerlo y quitarle toda autoridad y todo poder. Pero si yo no lo sé, eventualmente el enemigo me está robando y yo no me doy cuenta y no sé cómo defenderme. Entonces, eso es muy importante, entender el diseño original de Dios para el hombre. Este es el diseño original de Dios para el hombre. Como punto número 2, vamos a estudiar un caso de un hombre en la Biblia y ver él cómo fue que llevó a cabo ese diseño original, cómo fue su vivencia con Dios, qué hizo y por qué la Biblia lo llama como lo llama. Y es el caso de David, el rey David, que la Biblia lo llama un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, si la Biblia a un personaje común y corriente, que era como le digo inicialmente, como hablamos inicialmente, que era un hombre como usted y como yo, de carne y hueso, nacido de hombre y mujer, si la Biblia lo llama un hombre conforme al corazón de Dios, vale la pena estudiar la vida de ese hombre para entender por qué Dios lo llama un hombre conforme a su propio corazón. David no fue perfecto, pero su actitud de amor, de fe y de obediencia a Dios lo convierte en un ejemplo para nosotros y para revisar qué fue lo que hizo y qué incorporó en su estilo de vida para ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Vamos a leer en la Biblia, en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, verso 20 al 22. Dice así: después de eso, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Y a partir de entonces pidieron rey, y Dios les dio por 40 años a Saúl,
hijo de Quis, hombre de la tribu de Benjamín. Después de quitarlo, de quitar a Saúl, escuchen esto, les levantó por rey a David. Es importante esta frase, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, hombre conforme a mi corazón, quien hará toda mi voluntad. Entonces uno dice, wow, ¿qué define a un hombre conforme al corazón de Dios? Ahí está claramente, que hacía toda la voluntad de Dios. Dice, uy, pero eso suena como demasiado elevado, ¿verdad? Para nosotros, los mortales que estamos con luchas al día a día y caemos y pecamos. Y David tuvo múltiples pecados, la Biblia los narra, de hecho tuvo muchas luchas en su área sexual. Él fue adúltero, se enamoró, digámoslo así, o vio a la vecina por la ventana de su casa, la tomó, se acostó con ella y la embarazó, y luego le mató el marido. Y sin embargo, la Biblia dice que Dios dice de él que él era un hombre que era capaz de hacer toda la voluntad de Dios. Hacer toda la voluntad de Dios no significa ausencia de pecado. Hacer toda la voluntad de Dios, lo vamos a ver en el rey David, era un hombre que todo se lo consultaba a Dios, que no tomaba ninguna decisión sin consultar a Dios y que era un adorador, que su vida giraba en torno a la alabanza y a la adoración para estar en la presencia de Dios por encima de toda cosa como prioridad en su vida. Y recuerden que les dije la importancia de esa frase que dice que les levantó por rey a David. Levantar significa que estaba caído, que estaba abajo, que estaba en derrota. Dios levanta a David. Yo no sé en qué situación usted se encuentra en este momento, pero si usted está caído emocionalmente, espiritualmente, económicamente, familiarmente, el único que lo puede levantar es Dios, el amor de Dios quien lo creó, quien sopló aliento de vida en usted y quien tiene un propósito para su vida mejor quizás de lo que usted está hoy experimentando. Dios es el que levanta. Dios es el que levanta y levantó a David de detrás de las ovejas, de ser un pastor de ovejas, y lo puso por rey sobre el reino de Israel. Entonces, desde el estado en el que usted se encuentre hoy, cualquiera sea, si en su corazón usted decide querer hacer la voluntad de Dios, porque eso fue el diferenciador de David, él anhelaba hacer toda la voluntad de Dios y Dios detectó en él eso y por eso lo llama un hombre conforme a su corazón. Si usted decide querer hacer la voluntad de Dios, Dios lo levanta. ¿A quién levanta? A un caído, a un rechazado, al que está abajo. Dios lo levanta para reinar, para gobernar en su vida, en su entorno, en el lugar donde Dios lo ha puesto, en su familia, con sus hijos, en su trabajo, en todo lo que Dios le ha dado. Entonces, la clave para levantarse es hacer toda la voluntad de Dios, anhelar hacer toda la voluntad de Dios. Vamos a ver entonces, con base en lo que leímos, cuáles eran las características de David que lo hacían un hombre conforme a la voluntad de Dios, que lo hacían un hombre eh, eh, que Dios lo define como aquel que iba a hacer toda su voluntad. Primer punto, hacía toda la voluntad de Dios. Esa era la primera característica de David. ¿Cuál era el estilo de vida de David para que Dios dijera que él hacía toda su voluntad y que por hacer toda su voluntad era un hombre conforme al corazón de Dios? Era un hombre que consultaba todas las cosas al Señor. Era un hombre que continuamente en su vida diaria, en su día a día, estaba impregnada de alabanza y de adoración, de gratitud al Señor, un hombre de un corazón agradecido. No hay queja en David. La Biblia no registra que era un hombre que se estaba quejando. Siempre tenía gratitud en su corazón de las circunstancias que estaba viviendo a su alrededor. Segundo punto, David era un hombre vulnerable. Es decir, no cargaba ni culpa, ni condenación, ni vergüenza, pero sí tenía arrepentimiento, porque como usted y como yo, al ser un hombre de carne y hueso como nosotros, nacido de hombre y mujer, cometía errores, cometía pecados, pero rápidamente se arrepentía y cambiaba de actitud, porque el arrepentimiento debe traer implícito un
cambio de mentalidad, un cambio de manera de ser, un cambio de actitud. Salmo 51 dice algo muy interesante y es una oración de arrepentimiento del rey David. Precisamente cuando David tuvo relaciones con la vecina que se llamaba Betsabé y se acostó con ella y la embarazó. Mire lo que dice en el Salmo 51, después de que David es confrontado por el profeta Natán y básicamente él es confrontado de ese pecado, de eso que hizo. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Por tu abundante compasión, borra mis rebeliones. Quiere decir que él reconocía que había rebelión en él. Rebelión es ir en contra de la voluntad de Dios. Que él había hecho algo en contra de la voluntad de Dios. Era para él fácil reconocer que iba en contra de la voluntad de Dios. Pero también para David era fácil reconocer que Dios tenía piedad, tenía compasión y misericordia. Y arranca ese salmo diciendo: Señor, tu piedad, tu misericordia y tu compasión. Él conocía que Dios era un Dios bueno en gran manera. Y por eso se podía acercar a él, a Dios, aún con esa carga y ese peso de pecado que tenía. Verso 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Vulnerabilidad. Reconocía que había maldad en su corazón y que había pecado y que necesitaba limpiarse de eso. Es decir, reconocía sus errores, sus pecados, sus rebeliones, su maldad y sabía que eso era algo que había que lavar, echar fuera de su vida, que era un estorbo. Es importante que nosotros también, por la revelación del Espíritu de Dios, sepamos qué estorba en mi vida, de qué tengo que ser limpio, de qué tengo que ser lavado, cuál es ese pecado, cuál es esa maldad, cuál es esa rebelión. Eso es vulnerabilidad, reconocerla y acercarme a un Dios bondadoso, misericordioso y perdonador, que por la sangre de Jesús nosotros somos perdonados de todo pecado, sin excepción. Verso 3. Porque yo reconozco, dice, mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, él sabía que había pecado, que había tentación delante de él, lo reconocía. Cuando yo reconozco aquello en lo cual puedo caer, me defiendo, evito caer, tomo las medidas correctivas para apartarme de ese camino de pecado. Verso 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Seas tú reconociendo justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, ¿cuánta gente se dio cuenta del pecado de David? ¿Mm? Yo me puse a buscar em, acerca de cuántas Biblias se han impreso en la historia de la humanidad. Es una respuesta que nadie la sabe, es muy difícil. Pero básicamente, con la inteligencia artificial, dicen que se han impreso aproximadamente 5.000 millones de Biblias en todo el mundo. Todas las personas que han leído la historia de David, al menos 5.000 millones de personas se han dado cuenta que David fue un adúltero, que David miró por la ventana y trajo a su vecina, se acostó con ella, la embarazó y le mató el marido. 5.000 millones de personas y la Biblia traducida en 3.500 diferentes idiomas. Es decir, David era un hombre vulnerable porque conocía el perdón y la misericordia de Dios y por eso su pecado Dios lo expuso en la Biblia, lo expuso a la historia de la humanidad entera y eso a David nunca le generó carga, ni culpa, ni condenación. Después de que él hizo esta oración y recibió el perdón de Dios, siguió viviendo como si nunca hubiera pecado. No se culpó nunca más. No se condenó en su corazón por su pasado, porque su pasado quedó lavado con el perdón de Dios. Y eso ocurre con el pasado suyo y mío. Su pasado es lavado con la sangre de Jesús, pero el diablo se lo vive recordando continuamente para volverlo a llevar atrás. Entonces es importante renunciar al pasado, renunciar a los recuerdos del pasado, a la culpa y a la condenación. Cuando yo he aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, y me he apropiado de su perdón y del lavamiento y la limpieza por la sangre que Él derramó en la cruz y por la llenura del Espíritu de Dios,
Soy fortalecido para apartarme del camino de pecado. Tercera característica de David, era un adorador. ¿Qué significa esto? Salmo 27, verso 4. Dice así: una cosa he pedido al Señor, esta buscaré. Fíjese, esto es interesante, mire, no solo pedía, sino que buscaba. O sea, yo no me puedo quedar solo pidiendo y pidiendo y pidiendo. Voy pidiendo, pero voy buscando, voy actuando, voy haciendo, voy obedeciendo lo que ya sé que Dios me dice que tengo que obedecer. Una cosa he pedido al Señor, esta buscaré, que more yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. ¿Qué estaba pidiendo David? Que él quería permanentemente habitar en la presencia del Señor, girar en torno al Señor, que en su casa habitara el Señor, que él continuamente estuviera buscando a Dios en el templo. En esa época había un templo. Hoy en día el templo es usted y yo, dice la Biblia. Nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Tengo el Espíritu de Dios si he aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Y el Espíritu de Dios es el que me lleva a tener una vida continua de búsqueda del Señor, una vida permanente en la que Dios es protagonista, en la que mis decisiones las tomo con base en la guía del Espíritu Santo de Dios. Dice otro versículo que refuerza lo que estamos estudiando. Es el Salmo 95 del 1 al 2. Vengan, dice David, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Acerquémonos ante su presencia con acción de gracias. Aclamémosle con salmos. Entonces fíjense que él está diciendo, vengan, aclamemos, acerquémonos. Él convocaba a la gente a buscar a Dios. Y escuchen esta parte del verso 2. Acerquémonos ante su presencia. Usted y yo somos los que tomamos la decisión voluntaria de ir a buscar a Dios. Yo no me puedo quedar ahí esperando que Dios venga y me busque. No, es una decisión. Yo me acerco a buscar a Dios. Yo me acerco a leer la Biblia. Yo me acerco a orar. Yo me acerco a adorar. Yo me acerco a alabar. Yo me acerco a la congregación. Yo me acerco a la iglesia. Es una decisión. Así que si usted eventualmente ha dejado, ha disminuido en su búsqueda, levántese en el nombre de Jesús. Acérquese usted a Dios. Lleve su vida a Dios, lleve su necesidad, lleve su huerto a la presencia del Señor, en el nombre de Jesús. Segunda de Samuel 6:14 dice, David danzaba con toda su fuerza delante del Señor, y David estaba vestido con un efod de lino. En su estilo de vida, él danzaba, cantaba al Señor, se ponía los mejores atuendos para bendecir y alabar el nombre del Señor. Y miren esto tan espectacular, Primera de Samuel 16:23. Y sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, recordemos ahora a unos versículos atrás que leímos que el primer rey de Israel fue Saúl. Y después Saúl fue depuesto y Dios levantó a David para ser el rey que iba a suceder a Saúl. Pero David todavía estaba bajo el mandato de Saúl cuando Saúl aún gobernaba y David era uno de los miembros de su ejército. Dice así, y sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y la tañía con su mano, y Saúl hallaba alivio y se sentía mejor. Así el espíritu malo se apartaba de él. Mire, eso es lo que yo llamo el poder liberador de la alabanza. Solamente alabando a Dios, el demonio salía corriendo de la vida de Saúl. David no estaba reprendiendo el demonio, no lo estaba echando fuera de Saúl, no podía, básicamente por las circunstancias, porque Saúl estaba endemoniado, influenciado por un demonio, odiaba a David, lo quería matar, ¿sí? Y lo único que hacía David era alabar y el demonio salía corriendo. Si usted quiere que el demonio huya de usted, huya de sus hijos, huya de todo lo que Dios le ha dado, huya de su huerto, alabe y adore al Señor. El diablo no resiste la alabanza y la adoración. Va a salir corriendo en el nombre de Jesús, va a salir huyendo, porque el que habita en la alabanza es el Dios Todopoderoso.
Por eso es que es importante tener una vida de alabanza y de adoración. Por eso David era considerado un hombre conforme al corazón de Dios, porque era un adorador, porque alababa a Dios como estilo de vida. No cada 8 días o cada 15 días cuando iba a la iglesia, no, diariamente como estilo de vida. Era una herramienta de defensa que David tenía en contra del diablo y sus acechanzas. Y es la misma que usted y yo podemos usar hoy en día en contra del enemigo en el nombre de Jesús. Salmo 34:1. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mi boca. David pasó por momentos muy difíciles, años, más de 10 años. Lo persiguió Saúl para matarlo. David tuvo que estar huyendo en medio de desiertos, en cuevas, pasando dificultades y adversidades. Todo ese tiempo alabó a Dios y lo adoró. Porque la alabanza y la adoración son independientes de lo que yo estoy viviendo. Yo adoro a Dios no porque estoy bien, yo adoro a Dios porque Él es Dios, porque Él me creó, porque Él sopló aliento de vida sobre mí, porque soy un ser viviente gracias a Dios. Por eso alabo y adoro a Dios. No es circunstancial, no es si estoy bien o mal, no, la alabanza es un estilo de vida de una persona conforme al corazón de Dios, de un hombre conforme al corazón de Dios. Esto es fascinante. Ahora, ¿cómo empezó David a ser un adorador? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo inició en este proceso de la adoración? En la soledad, en su intimidad, en medio del desierto, mientras David pastoreaba las ovejas, porque él siendo un adolescente, un niño, él era pastor de las ovejas del rebaño de su papá. Mientras él estaba cuidando las ovejas, ahí desarrolló la adoración. Dice la Biblia que él hacía instrumentos musicales y que él defendía esas ovejas. Dice la Biblia que él defendía esas ovejas del oso, del lobo y del león. La adoración lo hizo un hombre valiente en la soledad, en la intimidad. ¿M? Por eso cuando se enfrentó a Goliat, lo hizo de una manera muy natural. Porque en la alabanza y en la adoración íntima y personal se adiestró para la batalla contra el enemigo, contra el gigante. ¿Qué gigantes hay en su vida hoy en día? Que usted los ve enormes, difíciles de solucionar. Bueno, esos gigantes caen con una vida de alabanza y adoración. Entrénese en alabanza y en la adoración. En el estado en el que hoy se encuentra, el que sea, empiece a bendecir y alabar al Señor. Y Dios lo entrena para que usted en el nombre de Jesús rompa y destruya y quite esos gigantes de su vida, de su familia, de sus finanzas, de su salud, en el nombre de Jesús. Entonces, había sido libre David de la cobardía, del temor, de no enfrentar a los desafíos, de ser pusilánime y mediocre. ¿Cómo? A través de la alabanza y la adoración, como estilo de vida, independiente de las circunstancias, así lo hacía. Y luego pasó de ser pastor de ovejas a fugitivo y luego a rey. Fue un proceso formativo de Dios, pero lo que tuvo de manera permanente en los diferentes estados de su vida, de adversidad, de rechazo, de soledad, de huir de que lo quería matar Saúl, fue alabanza y adoración continuas, independiente de las circunstancias. La pregunta es, ¿siguió David adorando a Dios cuando se hizo rey? ¿O se le olvidó de dónde lo sacó el Señor? De que fue un pastor de ovejas, de que fue un fugitivo, pero ya como era tan ocupado siendo rey, dejó de adorar a Dios, dejó de buscar a Dios. Y me hago esta pregunta porque a muchas de las personas que yo conocí hace más de 30 años cuando conocí de Cristo en la universidad, una vez consiguieron trabajo, se acabó Dios. Ya estaban demasiado ocupados para buscar a Dios. Pero cuando estábamos en la universidad con necesidades financieras, académicas, familiares, había alabanza y adoración pidiendo a Dios por un milagro. Y llegó el milagro y desapareció Dios de la agenda. Esto no puede pasar. Si Dios se desapareció de su agenda, vuélvalo y métalo en su agenda, porque esa es la estrategia del enemigo para poder entrar a destruir el huerto que Dios le ha entregado, que usted saque a Dios de su agenda. Y dice así, cuando David tuvo poder y recursos y autoridad de rey,
llevó la alabanza y la adoración a un nivel que nadie en la historia de la Biblia había hecho. ¿Y por qué? Porque entendía el poder de la alabanza y la adoración. Escuchen eso tan interesante. David organizó un sistema de adoración en el templo, en el tabernáculo, con 4,000 músicos y 288 cantores que cantaban, alababan y adoraban a Dios las 24 horas del día, los 365 días del año. Porque David entendía que su reino se iba a establecer solamente en la alabanza y en la adoración. Dice Primera de Crónicas 23:5. Y 4,000 para ser porteros, otros 4,000 han de alabar al Señor con los instrumentos que he hecho para rendirles alabanza. Encima, él era el que construía los instrumentos de alabanza. Y estos músicos usaban estos instrumentos. Entonces eran 4,000 músicos con instrumentos y 288 cantores. Primera de Crónicas 25:7 dice. Y el número de ellos, con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue de 288. Estos cantores estaban divididos en grupos para ministrar en turnos durante 24 horas. 288 en 24 significa que eventualmente podía haber un cantante diferente cada 5 minutos. Es impresionante. Ellos cantaban, de hecho, en turnos de a 12 personas por cada hora del día. Pero la conclusión es que David organizó un ministerio musical impresionante en su reino, con miles de músicos y cantores que alababan a Dios día y noche, porque sabía que su reino iba a ser sustentado en la alabanza y la adoración. Cuarto punto de las características de David que lo hacía ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Todo se lo consultaba a Dios, aún lo obvio y evidente. Segunda de Samuel 5, del 17 al 25. Dice así: cuando los filisteos oyeron que habían ungido a David rey sobre Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Cuando David oyó esto, descendió a la fortaleza. Los filisteos eran un ejército enemigo, vecino de Israel, que quería tomar la tierra que estaba siendo gobernada por David. Y si usted es el rey David, que está defendiendo su tierra y vienen los enemigos a atacarlo, ¿qué es lo que usted haría? Obviamente, defenderse, defender a su pueblo y atacarlo, ¿verdad? Eso es lo obvio. Pues resulta que aún esto que era obvio, David decidió consultarle al Señor. Escuchen esto, verso 18. Y los filisteos llegaron y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó al Señor diciendo: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y el Señor le respondió a David: sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Lo obvio, lo preguntaba. Lo que debía para cualquier persona ser una decisión natural, que no necesito molestar a Dios para preguntarle, David se la preguntaba. No hay pregunta obvia en la que yo no pueda involucrar a Dios. Pregúntele a Dios todo. Consúltele a Dios todo, hasta lo obvio, porque eso lo va a mantener entrenado para consultar lo relevante que usted y yo tenemos en lo que tenemos que tomar decisiones. Verso 20. David llegó a Baal Perasim y allí los derrotó David. Entonces dijo: el Señor ha irrumpido contra mis enemigos delante de mí como irrumpen las aguas. Dice el verso 22. Los filisteos volvieron a subir y se extendieron por el valle de Refaim. Tiempo después, los filisteos vuelven al mismo valle, los mismos filisteos, a querer hacerle lo mismo a David. Uno diría, pues ya la vez pasada le preguntó a Dios, Dios le dijo: sí, sube, que yo estaré contigo, pues vaya y suba y derrótelos, porque ya había preguntado. ¿Qué hizo David? Volvió y preguntó la misma pregunta de la misma circunstancia que ya Dios le había respondido antes, pero el tiempo había cambiado. Hizo la misma pregunta, pero el tiempo era otro. Interesante. David consultó al Señor y él le respondió: no subas,
sino rodéalos por detrás y alcánzalos frente a los árboles de bálsamo. Dios cambió la estrategia. Si David no hubiera consultado, si David hubiera asumido que era lo mismo que él ya sabía, porque él ya tenía experiencia haciéndolo, hubiera sido derrotado enormemente en esa batalla. Dice, y sucederá que cuando escuches el sonido de una marcha en las copas de los árboles, entonces actuarás con decisión, porque entonces el Señor saldrá delante de ti para derrotar al ejército de los filisteos. David hizo conforme el Señor le había mandado y derrotó a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Entonces, vemos un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que consultaba todo, un hombre que tenía una vida de alabanza y de adoración de manera continua, un hombre con errores y con pecados, vulnerable que lo reconocía y pedía a Dios que lo lavara y lo limpiara. No hay nada distinto en la vida de David con la vida de alguno de ustedes y la vida mía, con luchas, con problemas, dificultades, con pecados, pero conociendo un Dios bueno y misericordioso y poderoso. Esto lo hacía a él un hombre conforme al corazón de Dios. Vamos a orar por esto. Vamos a orar y a clamar que nosotros nos ajustemos al diseño original de Dios para nuestra vida. Nos ajustemos a ese diseño en el que Dios es el que nos formó, nos dio aliento de vida, nos puso en un determinado lugar, nos puso un propósito y era trabajar, hacer fructificar y multiplicar lo que Dios nos había dado, proteger del enemigo ese huerto y sobre todo escuchar la voz de Dios. Dios le habló a Adán, Dios le dio instrucciones, porque la fuente del conocimiento del bien y del mal es y seguirá siendo el Señor Dios Todopoderoso. Padre, te damos gracias, Señor bendito. Hoy, independientemente, Señor, del origen a través del cual yo nací, independientemente, Señor, de los padres que tú escogiste para mí, hoy, Señor, te doy gracias, porque tú fuiste el que soplaste aliento de vida en mí. Yo no existo por la decisión de un hombre y de una mujer. No, 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 no. Yo existo por la decisión de Dios. Yo existo por tu decisión, Señor. Hoy lo creo, Señor bendito. Hoy creo que existo y soy un ser viviente porque tú soplaste vida en mí. Hoy renuncio a creer que soy un accidente de la naturaleza, un accidente de una relación no consensuada entre mi padre y mi madre, que algunos quizás ni siquiera conocemos a nuestros padres o a alguno de nuestros progenitores. Ese origen es irrelevante, porque hoy sé lo que dice tu palabra. Mi origen estuvo en tu corazón, en tu decisión, en tu voluntad, y por eso te bendigo y te doy gracias, Señor bendito. Tú fuiste el que soplaste aliento de vida en mí. Y yo quiero, Señor, alinearme al diseño original. Te doy gracias también por el lugar donde tú me hiciste nacer, donde tú me pusiste, Señor. Y renuncio a creer que te equivocaste con el lugar donde yo nací. No hay ninguna equivocación, Señor, porque la bendición no está en el lugar. La bendición la llevo en mí al ser creado por ti, al ser hecho por ti, al tener la vida que Dios me diste y al tener a Jesucristo en mi corazón. Yo llevo la bendición a todo lugar. Por eso hoy te digo, Señor Jesucristo, yo te necesito. Necesito que tú entres a mi vida y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea, para la cual Dios me creó y me formó en el vientre de mi madre. Quiero unirme, alinearme, Señor, al propósito para el cual tú me formaste, para el cual tú me creaste, Señor bendito. Para ese huerto, Señor bendito, que tú me has entregado, que es mi vida, que es mi familia, que son mis hijos, mis recursos, lo que sea que yo tengo. Y si no tengo nada, pero estoy vivo, todavía, Señor, puedo ver el poder de tu palabra, porque estoy vivo para ver que se cumpla en mí tu propósito, porque nadie va a detener tu propósito en mi vida, Señor. Y tu propósito es que yo haga crecer y multiplicar y fructificar, Señor, el huerto que tú hiciste para mí, el lugar donde tú me pusiste, como pusiste a Adán y Eva en un huerto, para que lo cultivara
y lo multiplicara. En el nombre de Jesús, enséñame a ser un multiplicador. En el nombre de Jesús, enséñame a cuidar el huerto que me has dado, a cómo lo debo cultivar para hacerlo multiplicar y fructificar y florecer en el nombre de Jesús para la gloria de tu nombre y también para guardarlo del enemigo. El diablo, a quien Jesucristo ya venció eternamente y para siempre. El diablo que no tiene ningún poder y autoridad en mi vida. Pero tu palabra dice que me debo guardar y cuidar de él, porque habita en el mismo lugar donde yo habito. Enséñame a conocer las maquinaciones del maligno para que no gane ventaja alguna en contra mía, para que no me pueda robar, matar y destruir, Señor. Dame sabiduría para conocer de la manera como él actúa y echarlo fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Y yo también anhelo, Señor, y ruego que tú me enseñes a escuchar tu voz. La palabra dice que tú le hablabas a Adán y Adán oía tu palabra. Declaro mis oídos abiertos a tu palabra en el nombre de Jesús. Quito en el nombre de Jesús todo obstáculo que impide que yo escuche tu palabra. Rompo en el nombre de Jesús todo tapón de mis oídos espirituales y declaro mis oídos espirituales abiertos a tu voz, Señor, a tus instrucciones, al conocimiento del bien y del mal que viene de ti. Renuncio a ser yo la fuente del conocimiento del bien y del mal. No, 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 no. Tú eres la fuente, Señor, de qué es lo bueno y qué es lo malo. Y decido, Señor, consultarte todas mis decisiones en el nombre de Jesús, aún las obvias, aún las que por mi experiencia pareciera que son evidentes. Y decido consultarte y preguntarte a ti todas las cosas. Y Espíritu Santo, yo te ruego que despiertes en mí, te suplico que despiertes en mí un espíritu adorador, un espíritu de alabanza, Señor bendito, para que yo también anhele estar en tu presencia permanentemente, Señor bendito. Y que a través de una vida de alabanza y de adoración, Señor bendito, yo sea entrenado para derrotar esos gigantes. Yo sea fortalecido para salir de toda angustia, miedo, depresión, tristeza y soledad. Porque eso, Señor bendito, fue lo que entrenó a David. David era un rechazado. David era una persona que no era aceptado ni por su propia familia, ni sus hermanos, ni por su entorno, ni por su jefe, que era Saúl, que lo quería matar. Pero a través de la alabanza y la adoración se entrenó para gobernar, se entrenó para tomar decisiones, se entrenó para derrotar gigantes. Entonces, en el nombre de Jesús, despierta en mí un espíritu que te adore, un espíritu adorador. Quiero ser un adorador en espíritu y en verdad. Te lo ruego, Espíritu de Dios, que ahora, Señor, haya una impartición que despierte anhelo por la alabanza y la adoración en mi vida, en los que estamos orando en este momento, en los que estamos escuchando esta palabra, que haya una impartición para que se despierte alabanza y adoración en el nombre de Jesús. Y gracias te damos, Señor bendito. Gracias porque nosotros también declaramos que somos hombres y mujeres conforme a tu corazón, que queremos hacer toda tu voluntad, que somos vulnerables de reconocer nuestras debilidades, pero reconocer que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así lo creemos y lo declaramos en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos amigos de Alimento Espiritual, ánimo, aliento, que Dios es el que nos levanta de cualquier circunstancia en la que estemos y nos pone a gobernar, a cultivar y a fructificar el lugar y todo lo que nos ha dado para que nosotros administremos en su nombre. Lo bendecimos en el nombre de Jesús y que esta palabra que lo bendice a usted la pueda multiplicar, llevársela a otra persona, compartirla a sus amigos, a sus familiares, a quien Dios le ponga en el corazón, para que la palabra de Dios llegue hasta lo último de la tierra en el nombre de Jesús. Si te gustó nuestro contenido, no te olvides por favor de darle me gusta, de seguirnos en nuestro canal y en nuestras redes sociales, pero sobre todo de compartirlo. Si te hizo sentido, si aprendiste algo, por favor compárteselo a alguien más y puedes continuar viendo alguno de los demás programas y los otros videos que tenemos publicados en nuestras redes.